Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema importante dentro de lo que es la farmacología. Este tema hace referencia a la farmacodinamia. Es un término que se utiliza para poder indicar cómo el medicamento va a afectar a lo que es el organismo, cómo va a afectar a las células y cuáles son los efectos farmacológicos que vamos a observar en el paciente. Vamos adelante. Primeramente vamos a definir qué es la palabra farmacodinamia. Una de las primeras definiciones nos indica es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los medicamentos y sus mecanismos de acción. Esto quiere decir que la farmacodinamia va a estudiar las interacciones moleculares entre los distintos fármacos y las células, los tejidos, órganos, sistemas dentro del cuerpo. Asimismo, cómo esto va a afectar a las funciones normales de todos estos elementos. Normalmente, como ustedes saben, las células tienen una función fisiológica que está en relación a su actividad. Por una parte, lo que es la actividad dentro del organismo en la generación de proteínas o otro tipo de sustancias y también lo que es las funciones nutricionales que cumple esta célula. Los medicamentos van a afectar estas funciones, por tanto, también va a estudiar la farmacodinamia, cómo va a alterar la función de la célula la administración de un determinado medicamento. Y por otro lado también lo que es la forma en la cual modifica estas funciones. Otra definición de lo que es la palabra farmacodinamia nos indica es la interacción química o interacción física entre el medicamento, la célula blanco. Esto quiere decir que la farmacodinamia va a estudiar no solamente fenómenos moleculares, sino también fenómenos físicos. Hay ciertos medicamentos que no van a interactuar a niveles moleculares, sino van a ser a niveles físicos. Entonces, estas interacciones también van a ser estudiadas por la farmacodinamia sobre las células blanco, es decir, sobre las células susceptibles a la medicación. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la acción y el efecto farmacológico, y también lo que es el término placebo. Para empezar, placebo proviene de un vocablo griego que indica o que significa yo complaceré. Los placebos son sustancias farmacológicamente inertes. Esto quiere decir que no van a tener acciones o efectos farmacológicos. Y más que todo, su consumo tiene un efecto psicológico. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces los pacientes, cuando ven que se les administra algún medicamento, psicológicamente ya empiezan a tener mejorías. Esto se debe a la acción de lo que es el efecto psicológico sobre el cuerpo de la persona o del paciente. Entonces, tenemos otros tipos de placebos, que son los placebos puros, los placebos impuros y los nocebos. Los placebos puros son aquellas sustancias que no tienen ninguna acción ni efecto farmacológico. Ejemplo puede ser el almidón, puede ser una cápsula solamente de glucosa. Y los placebos impuros son los que tienen algún efecto o alguna acción farmacológica, pero las dosis son demasiado pequeñas. Ejemplo pueden ser comprimidos o pueden ser cápsulas que contengan alguna vitamina, pero en dosis muy pequeñas. Y por el otro lado, los nocebos son aquellos placebos que tienen efectos y acciones farmacológicos negativos. Es decir, si administra a un paciente, pero pese a que no tiene un principio activo o una sustancia farmacológicamente activa, va a generar en el paciente efectos adversos como ser dolor, náuseas, irritación. Entonces, aquellos placebos que generan psicológicamente efectos adversos son denominados nocebos. Estos placebos, por tanto, en el paciente pueden generar reacciones positivas o reacciones negativas. Estos placebos van a surgir en la necesidad que tienen algunas personas de que se les administre algún medicamento. Eh, Esto quiere decir que algunas personas que vienen para su atención, cuando se les hace el examen, la revisión, muchas veces no tienen alguna enfermedad muy muy fuerte, por tanto no amerita la utilización de algún medicamento.
pero el paciente se pone en una actitud negativa y sí o sí requiere medicación o pide medicación. Entonces, muchas veces se le administra un placebo para que el paciente tenga ese efecto psicológico. Piense que le han administrado algún medicamento y él ya por el efecto psicológico se sienta mucho mejor. Esto se hace en pacientes o personas que muchas veces se los denomina como personas histéricas. Son aquellas que sí o sí requieren o quieren que les hagan algún tratamiento. Tenemos ahora lo que es la acción farmacológica. La acción farmacológica es la modificación de las funciones celulares, es decir, las células, por ejemplo, van a absorber lo que son nutrientes como la glucosa, van a expulsar productos de desecho. Entonces, los medicamentos, los fármacos, van a tener acción sobre esa función celular. Pueden acelerar lo que es la absorción de carbohidratos como la glucosa o pueden disminuir la absorción de estos elementos. Entonces, esa modificación de esa función celular se denomina acción farmacológica. Luego tenemos el efecto farmacológico. El efecto ya es la manifestación de la acción farmacológica. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, un medicamento puede disminuir la producción de prostaglandinas. Esa sería su acción. ¿Cómo nosotros vamos a ver eso de forma macroscópica? El paciente va a disminuir lo que es la inflamación y lo que es la fiebre. Entonces, ese es el efecto farmacológico. La acción sería la disminución de la formación de prostaglandinas y el efecto sería la disminución de la fiebre o la inflamación. Hablando sobre lo que es el mecanismo de acción de los medicamentos son capaces o es capaz de modificar lo que es la velocidad con la que ocurre cualquier función corporal. Esto quiere decir, por ejemplo, hay medicamentos como ser las catecolaminas que pueden aumentar la frecuencia cardíaca. Hay medicamentos llamados los diuréticos que pueden aumentar lo que es la formación de la orina. Y otro tipo de medicamentos que no genera estos efectos, sino va a modular las funciones. Esto quiere decir que hay medicamentos que van a disminuir o van a regular lo que es la presión arterial, o medicamentos que van a modular lo que es la producción de insulina o la absorción de carbohidratos. Los medicamentos entonces tienen estos mecanismos de acción para generar las acciones farmacológicas y lo que es los efectos farmacológicos. Veamos ahora lo que son algunos tipos de acción farmacológica. Dentro de lo que son las acciones farmacológicas tenemos la acción de estimulación. La estimulación es un aumento de las funciones. Por ejemplo, les daba el ejemplo de las catecolaminas. Las catecolaminas tienen un efecto de estimulación. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando llegan al corazón van a incrementar lo que es la frecuencia de contracción del corazón y también aumentan la fuerza con la que se contrae el músculo cardíaco. Otro ejemplo de estimulación sería lo que es los medicamentos que generan una diuresis, que son llamados los diuréticos. Estos medicamentos estimulan la filtración glomerular para que se forme una mayor cantidad de orina. Luego tenemos los efectos de depresión, o perdón, lo que es la acción de depresión. En la acción de depresión existe una disminución de las funciones. Aquí tenemos, por ejemplo, los medicamentos que serían los parasimpático-miméticos. Estos medicamentos van a generar una depresión o una disminución de la frecuencia cardíaca del corazón, así también de la fuerza de contracción. Luego tenemos los medicamentos llamados los antihipertensivos. Estos antihipertensivos van a disminuir lo que es la presión arterial. Por otra parte, tenemos los medicamentos que generan irritación. La irritación se define como una estimulación violenta sobre el tejido. Ejemplo de estos medicamentos tenemos, por ejemplo, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, los cuales por su efecto secundario pueden generar irritación de la mucosa gástrica. Es por eso que los AINES no se dan en cantidades muy grandes porque pueden generar fácilmente
una gastritis, que sería una irritación e inflamación de la mucosa gástrica. De la misma manera, hay medicamentos que pueden generar irritación en varios segmentos del cuerpo, por lo cual siempre se debe tener en cuenta las dosis adecuadas para no generar este tipo de acción que genera una estimulación violenta o irritación de la zona donde se encuentra el medicamento. Otros tipos de acción farmacológica se tiene la acción de reemplazo. ¿Esto qué quiere decir? Que el organismo tiene carencia o le falta alguna sustancia, alguna hormona, proteína, enzima para realizar sus funciones normalmente. Entonces existen medicamentos que van a reemplazar lo que es esa proteína o esa hormona para que el organismo pueda seguir con sus funciones normalmente. Dentro de esta acción, por ejemplo, podemos involucrar lo que es la hormona tiroidea. Existen pacientes a los cuales por un cáncer de tiroides se les ha extirpado la glándula tiroidea. Entonces, estas personas necesitan normalmente sus hormonas tiroideas, la T3, la T4. Existen lo que son preparados farmacológicos que van a generar una acción muy parecida a lo que es la hormona T3, T4. Entonces, estas van a reemplazar la hormona que ya no tiene el paciente. De la misma manera, existen los pacientes que sufren de diabetes mellitus ya en estadios avanzados donde no producen insulina. Y existen preparados farmacológicos que van a también simular lo que es o van a realizar esa acción farmacológica de la insulina. Por tanto, va a reemplazar a lo que es la acción de la insulina los medicamentos que se parecen o análogos a la insulina. Luego tenemos la acción antiinfecciosa. Esta acción antiinfecciosa hace referencia a lo que es la disminución o eliminación de microorganismos. Por tanto, es una acción sobre los microorganismos. Esta acción antiinfecciosa puede ser de dos tipos, la bacteriostática y la bactericida. La bacteriostática nos indica que el microorganismo no va a ser eliminado, simplemente se va a inhibir lo que es su multiplicación. Por tanto, si tenemos 1000 bacterias, el medicamento antiinfeccioso va a generar que esas 1000 bacterias permanezcan en esa cantidad durante un lapso de tiempo. Y otros son llamados los bactericidas. Los bactericidas son aquellos que sí van a eliminar o van a matar a lo que son los microorganismos. Entonces, si tenemos 1000 bacterias, con el uso de un antiinfeccioso, podemos disminuir esa cantidad a 500 o a menos cantidad de bacterias. Normalmente los antiinfecciosos en dosis bajas son bacteriostáticos y en dosis normales o dosis mayores son bactericidas. Entonces, si una persona está con alguna infección y se le da una dosis baja de algún antiinfeccioso, más que todo va a tener un efecto bacteriostático. Es decir, no va a curar la enfermedad, no va a matar al microorganismo, pero va a mantener su misma cantidad. Y por otro lado, si da una dosis normal, una dosis usual, entonces el antiinfeccioso va a empezar a matar a la bacteria, por tanto va a curar la infección. Continuando con lo que es la acción farmacológica, tenemos la llamada selectividad de los fármacos. ¿Esto qué quiere decir? Que los fármacos ejercen su acción farmacológica en una estructura determinada. Por ejemplo, lo que son los antiinflamatorios van a actuar sobre lo que es la formación de las prostaglandinas. Lo que es los medicamentos para la absorción de glucosa van a actuar sobre las células para que empiecen a absorber glucosa. Lo mismo los medicamentos antihipertensivos van a actuar sobre lo que es los vasos sanguíneos para que disminuyan la presión arterial. Los medicamentos van a tener una cierta selectividad por los tejidos y también los órganos sobre los cuales van a actuar. Luego, otra acción es la reversibilidad de los fármacos. Esto nos indica que los fármacos no van a permanecer indefinidamente en el organismo, sino después de un tiempo, estos fármacos van a ser metabolizados y posteriormente van a ser excretados del cuerpo. Los principales órganos de metabolización van a ser el hígado, los riñones y también enzimas que se encuentran en la circulación. Y posteriormente van a ser excretados, es decir, se van a eliminar del cuerpo definitivamente mediante su expulsión.
Esto sucede principalmente a nivel de los riñones, de lo que es también el hígado con la formación del líquido biliar y a través de la piel en algunos fármacos. Luego tenemos otro concepto que es la potencia y la eficacia de las drogas, es decir, los medicamentos, los principios activos, las drogas, no todas son iguales, algunas tienen mayor potencia, mayor eficacia. Y esto está en relación a la dosis y la acción farmacológica de dos medicamentos o dos drogas. Quiere decir, por ejemplo, tenemos dos AINES, sería el ibuprofeno y el diclofenaco. Entonces, ellos tienen distintas dosis. Por ejemplo, el ibuprofeno se maneja en 400 miligramos y el diclofenaco en 50 miligramos. Entonces, las dosis son diferentes. Las acciones pueden ser las mismas, pero por la dosis pueden diferenciarse en la velocidad y la intensidad que van a presentar a la hora de su administración. Entonces el ibuprofeno va a ser un poco más leve el efecto, pero en el diclofenaco va a ser un poco más fuerte, pese a que su dosis será menor. Luego tenemos el concepto de lo que son las drogas de acción específica y las de acción no específica. Las drogas de acción específica quiere decir que con dosis bajas van a tener ya una acción. Ejemplo, les daba el nombre del diclofenaco, que solo necesita 50 miligramos para empezar a hacer su acción farmacológica. En cambio, el ibuprofeno necesita por lo menos unos 400 miligramos para ya generar una acción sobre lo que es la inflamación y la fiebre. Por tanto, en este caso, el que tiene más acción específica sería el diclofenaco. Por eso nos menciona que los medicamentos o las drogas de acción inespecífica necesitan dosis altas. Por ejemplo, tenemos otros medicamentos que requieren incluso 1 gramo para poder hacer su acción. Entonces van a ser medicamentos o drogas de acción más inespecífica. Necesitan dosis más altas para generar su acción o su efecto farmacológico. Un elemento importante para lo que es la acción farmacológica son los receptores celulares. Estos receptores celulares son macromoléculas celulares, los cuales tienen la función de ligar un determinado fármaco, que quiere decir que un fármaco va a actuar sobre una célula gracias a la interacción que tiene con su receptor. En la imagen entonces podemos observar un receptor celular que se encuentra en la membrana, la cual puede fijarse o puede agarrar lo que es el fármaco. Inmediatamente de esa unión va a surgir una secuencia de cambios bioquímicos dentro de la célula, lo cual va a generar la acción farmacológica. Estos cambios pueden generar dentro de lo que es la célula la contracción y relajación muscular, en el caso de las células musculares. Tenemos también lo que es el aumento, la inhibición en lo que son las secreciones en las células glandulares. También tenemos el aumento y la disminución de la permeabilidad de algunas membranas celulares, lo que es la apertura, el bloqueo de los canales iónicos. Esto es decir, que algunas células pueden aumentar o disminuir lo que es el tránsito del sodio, del potasio, del cloro, por la acción de algún determinado fármaco. Luego tenemos las variaciones del metabolismo celular. Los fármacos, por tanto, pueden aumentar o disminuir lo que es el uso de nutrientes y todo lo que se refiere al metabolismo celular. Por último, también por la interacción con los receptores, las células pueden generar una activación o una inhibición de las enzimas y proteínas que se encuentran dentro de la célula. Existe por otro lado los llamados receptores silenciosos. Estos receptores silenciosos son aquellos que, pese a tener una interacción con un fármaco, no van a tener ninguna función, es decir, que no van a generar cambios bioquímicos dentro de la célula. Al no tener ningún cambio o alguna acción dentro de la célula, estos receptores se denominan receptores silenciosos. Dentro de lo que son los efectos, también se tienen los llamados efectos indeseables o los efectos adversos de los fármacos. Para eso tenemos que recordar cuál es la definición de fármaco. Fármaco viene de este vocablo griego que significa o que se lee como farmacón. Farmacón era una palabra que se utilizaba
para el término remedio y también para el término veneno. Entonces, antiguamente esta palabra significaba remedio o también significaba veneno, y esto debido a que muchas veces los elementos o sustancias que se utilizaban en la antigüedad también podía causar la muerte del paciente. Entonces, no era efectivo en un 100% el tratamiento, sino también puede tener sus consecuencias, y en este caso consecuencias negativas sobre la salud del paciente. De todo esto entonces surge un dicho que nos indica, hay algunos remedios que pueden ser peores que la enfermedad, haciendo referencia a esta dualidad de lo que es la palabra farmacón, remedio-veneno. Por tanto, nosotros tenemos que informarnos muy bien acerca de los efectos adversos que puede tener un determinado medicamento para también saber tratar o también evitar lo que son los efectos adversos. Cuando nosotros iniciamos el tratamiento con algún medicamento, entonces nosotros vamos a tener ciertos efectos que se pueden ir presentando. Uno de los que pueden presentarse con alguna frecuencia, no es tan frecuente, simplemente dentro de las reacciones adversas puede presentarse de forma más seguida, es los efectos de hipersensibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el medicamento empieza a despertar lo que es las alergias en los pacientes. Entonces existe un grupo de personas que pueden ser alérgicos a algún medicamento. Uno de los medicamentos que se ha asociado a esto son las penicilinas. Las penicilinas tienen esta característica de despertar o generar lo que es una hipersensibilidad y alergia en algunas personas que reciben este medicamento como tratamiento. Luego tenemos ya en menor frecuencia lo que son los efectos tóxicos y efectos colaterales. Entonces, los efectos colaterales pueden ser de tipo deseable o indeseable. Los efectos colaterales deseables nos indican que van a generar un beneficio independiente a la enfermedad o al tratamiento. Por ejemplo, ahí tenemos los medicamentos que se agrupan como AINES. Los AINES se utilizan para el tratamiento de inflamación, pero tienen un efecto colateral que son también antipiréticos. Entonces, aparte de disminuir la inflamación del tejido, también disminuyen lo que es la fiebre del paciente. Entonces, es un efecto colateral deseable, porque nosotros también nos ayuda bastante que disminuya la fiebre en caso de que se presente. Por tanto, el efecto antiinflamatorio se complementa con un efecto antipirético. Otro efecto colateral que tienen los AINES es que disminuyen el dolor, entonces también es un analgésico. Por tanto, los AINES tendrían dos efectos colaterales. Aparte de ser antiinflamatorios, son antipiréticos y son analgésicos. Por tanto, son efectos beneficiosos, independientes al efecto principal para el tratamiento de la enfermedad o lo que nosotros queremos o lo que buscamos al tratar con este tipo de medicamentos. Con respecto a los efectos colaterales indeseables, son cambios fisiológicos con repercusión mínima. Esto quiere decir que pueden generar un cambio dentro de lo que es la función celular de los tejidos, que va a ser mínimo, pero no se va a buscar. Ejemplo, los mismos AINES también producen una disminución en lo que es la formación de la capa protectora del estómago. Por tanto, lo hace sensible a lo que es la gastritis y la úlcera. Entonces, es un cambio mínimo cuando se den las dosis correctas, los AINES, pero que ya empieza a generar una repercusión a lo que es el tejido gástrico. Por tanto, se tiene que tener cuidado para evitar la aparición de lo que son las gastritis y peor aún lo que son las úlceras gástricas. Por el otro lado vamos a tener lo que son los efectos tóxicos. Estos efectos tóxicos se pueden dar por sobredosificación, es decir, que nosotros hemos excedido la dosis usual que normalmente se debería dar a un paciente. Esta sobredosificación puede ser relativa o no relativa. Esto quiere decir que cuando es sobredosificación relativa, cuando nosotros damos una cantidad de medicamento exagerada a un paciente. Y no relativa cuando el paciente tiene alguna enfermedad o tiene alguna condición en la cual no puede metabolizar el medicamento y una dosis usual puede generar una alta concentración de medicamento en el paciente. Entonces no es relativa porque no está en relación a la cantidad que se le ha dado, sino por una enfermedad o una condición que hace que el paciente no metabolice el medicamento y este va incrementándose en su sistema. Por el otro lado, también tenemos los efectos tóxicos propios del fármaco. Existen fármacos que tienen efectos muy adversos en los pacientes.
Ejemplo de esto tenemos los medicamentos que son para el cáncer. Entonces, estos medicamentos para el cáncer son medicamentos muy tóxicos, por tanto las dosis tienen que ser muy exactas para el paciente porque pueden empezar a lesionar otros tejidos. Por ejemplo, tenemos un efecto que se ve muchas veces en las personas que están en tratamiento contra el cáncer, es la caída del cabello y también lo que es la disminución de los glóbulos rojos. Entonces son efectos que se presentan por el efecto tóxico del fármaco. Luego tenemos un grupo que son llamadas las reacciones de idiosincrasia. Este tipo de reacciones nosotros no lo podemos medir y muchas veces tampoco se puede evitar. Esto debido a que es una reacción propia del paciente. Entonces existen pacientes que por las características de su organismo hacen una reacción adversa a lo que es un determinado fármaco. Y esto solamente se presenta en este tipo de personas. No es muy normal o usual que se encuentren personas que hagan reacciones fuertes, adversas hacia un medicamento. Y esto es por las características de su organismo, las características biológicas. ¿Qué ocurre cuando tenemos un efecto tóxico o una reacción idiosincrásica? Entonces, estos van a generar un empeoramiento de la enfermedad. Por eso el dicho que nos indicaba, hay algunos remedios peores que la enfermedad. Y es que nosotros tenemos que cuidarnos al dar un medicamento de los efectos tóxicos y también vigilar si existen reacciones idiosincrásicas, es decir, reacciones adversas muy fuertes, pero por particularidades del paciente. Al final, cuando nosotros ya hemos evitado todos estos problemas, la hipersensibilidad, la alergia, hemos medido las dosis para que no tengan efectos colaterales, efectos tóxicos, hemos preguntado al paciente si alguna vez ha tenido una reacción adversa, algún medicamento para evitar también las reacciones idiosincrásicas, entonces vamos a lograr lo que se busca con la farmacología, que es la curación del paciente. Pero como pueden ver, la curación del paciente es algo que se va a presentar siempre que nosotros cuidemos de que el medicamento no genere estos otros efectos colaterales o efectos tóxicos o de alergia o hipersensibilidad. Entonces, cuando nosotros nos informamos muy bien de un determinado medicamento, vamos a evitar que se generen estos otros efectos que no son por nada beneficiosos, sino son efectos que pueden complicar la salud del paciente, exceptuando lo que son los efectos colaterales deseables, que estos nos van a ayudar. Vamos a hablar ahora sobre lo que son las reacciones adversas dependientes de factores individuales del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces la medicación puede sufrir cambios debido a ciertas características del paciente. Entonces, dentro de esto tenemos la edad. Los medicamentos siempre van a tener mayor cantidad de efectos adversos o efectos secundarios cuando tenemos extremos de edad. Esto es decir, personas o niños muy pequeños, pueden ser lactantes, 6 meses, 8 meses, o niños de 1 año, 2 años, o personas de edad muy avanzada, de 70, 80 años para arriba. Entonces, este rango de edad de personas, niños y ancianos o adultos mayores son edades en las cuales los medicamentos pueden tener un mayor efecto adverso debido a que en el caso de los niños su organismo está todavía madurando, por tanto, el hígado, los riñones, que son los principales órganos de metabolización y excreción, están todavía en una etapa de maduración, lo cual hace que los medicamentos no se metabolicen ni se excreten adecuadamente. Por tanto, la cantidad de medicamento que se da va a ser mucho menor y existen medicamentos que no se los da porque pueden tener riesgos de algún efecto adverso muy grave. Ejemplo, tenemos la aspirina. Les comentaba que la aspirina ya no se usa en niños debido a que tiene tendencia de generar el síndrome de Reye en caso de infecciones virales. Entonces, este efecto hace que ya no se lo utilice, ¿no? Y como opción tenemos todo lo que son los AINES, principalmente lo que es el paracetamol y el ibuprofeno y dipirona en algunas circunstancias. En el caso de los adultos mayores, los abuelitos, también se tiene que tener cuidado porque sus órganos, en este caso no es que estén madurando, sino sus órganos de metabolización ya han envejecido. Por tanto, ya no tienen la misma cantidad de enzimas y proteínas para metabolizar los determinados fármacos. Esto hace que si se da una dosis muy alta, su organismo no lo tolere y empiece a intoxicarse. Por tanto, también la dosis va a ser un poco menor en los adultos mayores, principalmente los que ya están pasando los 70 años
y se debe disminuir la cantidad. No se puede usar dosis muy elevadas porque se puede intoxicar el paciente. Otro factor fisiológico que también puede disminuir o aumentar lo que es el efecto de un medicamento es el sexo. Esto quiere decir que muchas veces el organismo femenino puede tener ciertas diferencias con el masculino en lo que respecta a ciertas hormonas y enzimas. Normalmente en las hormonas que son los estrógenos y progesterona pueden mantener lo que es la consistencia de los huesos de forma normal, pero posteriormente cuando ya la edad va avanzando, estas hormonas disminuyen, haciendo que el depósito de calcio en el caso de las mujeres vaya disminuyendo. Por tanto, en este caso se debe utilizar complementos de calcio más vitamina D para las mujeres que están ya llegando a los 45 o pasando los 45 años, porque esto va a ayudar a que sus huesos se mantengan con una consistencia adecuada. Eso es, por ejemplo, una diferencia entre el género. En el caso de los varones, los andrógenos siguen produciéndose hasta aproximadamente los 70 años, donde ya va a tener una disminución más marcada de los andrógenos y también va a necesitar suplementación. Luego tenemos también etapas como la gestación, en la cual se debe tener especial cuidado con la administración de medicamentos, porque esto puede generar lo que se llama como la teratogénesis, es decir, malformaciones en los bebés que se están formando, y esto va a conllevar posteriormente a que tenga algún tipo de alteración o trastorno que él va a acompañar el resto de su vida. Por tanto, en el caso de mujeres embarazadas no se aplica toda la medicación. Hay medicamentos que se pueden utilizar, que están clasificados dentro de lo que es el grupo de los medicamentos de tipo A, y en menor cantidad los medicamentos del grupo B, que se pueden utilizar en mujeres embarazadas. Este tema se va a ampliar mucho más en la última parte de lo que es la farmacología, con lo que es farmacología y embarazo. Pero de manera general, el embarazo es una etapa muy especial en la cual la medicación disminuye drásticamente. Son pocos los medicamentos que se pueden utilizar y las dosis tampoco son muy altas porque pueden generar lesiones o alteraciones en la formación del nuevo ser, lo cual se conoce como teratogénesis. Luego, otra etapa es la lactancia, en la cual los medicamentos también tienen algunos la capacidad de atravesar lo que es el torrente sanguíneo y también pueden salir a través de la leche materna. Y esto puede intoxicar al lactante. Por tanto, existen medicamentos que también se van a restringir en la lactancia para evitar la intoxicación del bebé lactante. Estos factores se debe considerar cuando uno hace la prescripción de un medicamento. Entonces, considerar la edad del paciente, el sexo, si está en estado de gestación, si está dando de lactar. Entonces, son factores que se deben tomar en cuenta porque pueden interferir con el efecto farmacológico. Y peor aún, en el caso de la gestación, pueden generar daños irreparables en el nuevo ser que se está formando. Dentro de lo que son las reacciones adversas dependientes de factores propios del fármaco, vamos a ver una pequeña clasificación de estas reacciones adversas. Tenemos las reacciones de tipo A. Estas reacciones de tipo A se van a presentar inmediatamente después de iniciado el tratamiento. Esto quiere decir que le dan, por ejemplo, a un paciente penicilina y a los pocos minutos va a tener una reacción. Esta reacción puede ser la aparición de máculas, pápulas y pequeñas vesículas. Luego tenemos la reacción de tipo B. Estas generalmente no son previsibles, no está relacionado a la dosis, está relacionado más que todo a las características biológicas del paciente. Entonces, existen pacientes que generan una respuesta muy fuerte a un medicamento, pero es por sus características, a lo que hemos ido llamando como reacción idiosincrásica. Luego tenemos las reacciones de tipo C. Estas se presentan por una larga exposición al medicamento. En algunos medicamentos puede darse que por tratamientos a lo largo de todo lo que es meses o años, el cuerpo empieza a tener un tipo de reacción adversa a un medicamento. Esto puede pasar, por ejemplo, con lo que son medicamentos para el cáncer, que son los que se utilizan por largo tiempo, y el cuerpo puede empezar a tener una reacción adversa a este medicamento por la larga exposición. Luego también lo que son medicamentos o productos que tienen radiación,
que van intoxicando al cuerpo lentamente por una larga exposición. Luego se tienen lo que son las reacciones de tipo D. Estas reacciones son diferidas en el tiempo. Esto quiere decir que no se van a presentar inmediatamente, sino van a presentarse después de bastante tiempo. Esto, por ejemplo, puede presentarse en personas que tienen cáncer por carcinogénesis o también teratogénesis, es decir, que después de años de haber recibido un medicamento puede presentarse algún tipo de neoplasia o cáncer, o en el caso de las mujeres gestantes, por tomar un medicamento después de los 9 meses van a nacer el bebé pero con alguna lesión, ¿no? Y esto se conoce como teratogénesis. Dentro de las reacciones inmediatas podemos ver esta pequeña lista que es una lista que se ha elaborado con las principales reacciones adversas de tipo A que pueden presentarse cuando se administra un medicamento. La principal y la más común es la dispepsia, que es un incremento de la acidez del estómago que puede generar gastritis o algún tipo de sintomatología dentro de lo que es el tubo gastrointestinal. Otro efecto que también se ha visto común es la aparición de cefaleas con el consumo de algunos medicamentos. Luego tenemos la aparición del dolor abdominal, la falta de fuerza, lo que es las náuseas y vómitos, que también es frecuente en medicamentos de administración oral. Luego tenemos lo que es el insomnio en algunas personas, dolores musculares, enfermedades diarreicas, lo que es la anemia. Esto, por ejemplo, se puede asociar al cloranfenicol. El cloranfenicol puede generar anemia. Las parestesias, ¿no? Adormecimientos musculares, dolores articulares, lo que es la alergia que se presenta en la piel, el rash dérmico, que es el cambio de coloración, un color eritematoso rojo en la piel. Luego tenemos los mareos, vértigos, confusión, ¿no? Alteraciones del sensorio y otros que se pueden ir presentando cuando una persona consume medicamento. Principalmente, como la mayor medicación es por vía oral, van a ser síntomas gastrointestinales, los cuales se van a presentar luego de la administración de un medicamento. Hablando un poco más acerca de la sobredosificación relativa, nos indica que un medicamento puede alcanzar un nivel plasmático tisular superior al esperado. Entonces, eso se conoce como sobredosificación. Y este tipo de sobredosificación, o en otras palabras, cuando el medicamento alcanza niveles plasmáticos muy superiores al esperado con una dosis usual, es relativa porque existe una alteración del metabolismo de ese medicamento o una alteración en las vías de excreción del fármaco. Entonces, esto hace que el medicamento o el fármaco siga en la circulación, sigue en el nivel plasmático incrementando. Esto puede presentarse, por ejemplo, en personas que sufren alguna enfermedad en el hígado, puede ser la cirrosis, una hepatitis, lo cual hace que no se metabolice y el medicamento siga en concentraciones altas en el plasma. O también puede verse enfermedades de los riñones, puede ser una insuficiencia renal crónica, una glomerulonefritis o glomerulonefritis por infecciones como la estreptocócica, en el cual no existe una buena filtración, por tanto no hay excreción del fármaco y esto hace que siga en niveles elevados en el plasma. Este tipo de alteraciones o enfermedades puede llevar a lo que es la sobredosificación relativa. Entonces uno puede dar una dosis normal de un medicamento, pero este va a incrementarse excesivamente y no va a eliminarse debido a enfermedades en el hígado o en los riñones. Otra causa de la sobredosificación relativa puede ser la administración de un segundo fármaco. Entonces, cuando se combinan medicamentos, estos no son metabolizados rápidamente porque el hígado está ocupado metabolizando un medicamento y no metaboliza el segundo. Por tanto, el segundo fármaco puede también incrementar su cantidad en el plasma y puede disminuir su metabolización y excreción. Por tanto, tenemos factores fisiológicos, ¿no? Pueden ser las edades, ¿no? Extremos de la vida, algunas anomalías congénitas o enfermedades o anomalías adquiridas, ¿no? La misma alergia, que van a afectar al paciente, ¿no? Por el otro lado, vamos a tener una preparación inadecuada del fármaco, una vía de administración o una dosis del fármaco incorrectas o interacciones con otros medicamentos. Entonces, estos dos elementos, tanto del paciente como del fármaco, pueden llevar a cabo una reacción adversa en el paciente.
Esta sobredosificación relativa, por tanto, hace más referencia a lo que es la presentación de reacciones adversas. Cuando se tiene esto, una concentración elevada por estos factores, entonces pueden llevar a que el fármaco genere una intoxicación en el paciente y una reacción adversa. Veamos ahora otros tipos de efectos farmacológicos. Tenemos el efecto colateral. Es una acción farmacológica muchas veces indeseable del medicamento distinta al efecto o la acción principal. Por tanto, muchas veces existen efectos colaterales que van a empeorar el estado de salud del paciente. Y por otro lado, puede haber efectos colaterales que sean deseables. Por ejemplo, lo que les comentaba sobre los AINES. Son antiinflamatorios, pero también pueden ser antipiréticos, ¿no? Es un efecto colateral que sí ayuda en el caso de la inflamación. Pero por el otro lado, existen muchos fármacos que van a tener efectos colaterales indeseables. Por tanto, van a empeorar la salud del paciente. Tenemos ahora lo que es el efecto secundario, que es un efecto farmacológico indeseable. Ahí tenemos lo que son, por ejemplo, las gastritis, las úlceras, las cefaleas, dolor abdominal. Tenemos también lo que es la reacción idiosincrásica, que es una susceptibilidad propia del paciente. Es una reacción adversa, pero individual. Esto quiere decir que si usamos ese mismo medicamento en otra persona, no se va a tener esa reacción adversa. Solamente se presenta en ciertas personas por características de su organismo. Luego tenemos la reacción alérgica, que va a ser la más común, que es una reacción de naturaleza inmunológica donde el cuerpo desconoce al fármaco y empieza a tratarlo como si fuera un microorganismo y lo ataca. Por tanto, va a generar una reacción alérgica. Hablando un poco más acerca de lo que es la alergia, las reacciones alérgicas pueden ser reacciones alérgicas dependientes de inmunoglobulina E. Esta se conoce como reacción de hipersensibilidad tipo 1. Entonces, esta se caracteriza por la aparición de manchas eritematosas o maculosas en la piel. Muchas veces entonces existen personas que toman un medicamento. Este medicamento puede ser un medicamento que le genere este tipo de reacción alérgica. En otras ocasiones se puede presentar cuando uno consume un medicamento en mal estado, es decir, que no ha sido conservado adecuadamente o que ya ha expirado, entonces su fórmula o su composición química se va alterando con el tiempo. Y cuando nosotros administramos un medicamento y vemos la aparición de estas manchas eritematosas, maculosas, entonces tenemos una reacción alérgica de tipo 1, que es más que todo dependiendo por inmunoglobulina de tipo E. Luego tenemos reacciones citotóxicas, que son reacciones de hipersensibilidad de tipo 2. Estos no se los ve de forma visual, pero dentro del organismo vamos a tener la destrucción de algunas células, porque el sistema inmunológico empieza a atacar todo lo que se parezca al fármaco. Entonces puede también empezar a lesionar algunos tejidos o algunas células. Luego tenemos las reacciones dependientes de inmunocomplejos, llamadas reacciones de hipersensibilidad de tipo 3. En estos casos ya existe formación de inmunoglobulinas diferentes a la inmunoglobulina E, y estas también empiezan a circular y generar una reacción mucho más fuerte. Entonces, estas reacciones pueden generar ya procesos de inflamación dentro de lo que es el organismo, por ejemplo, inflamación de la laringe, inflamación de lo que es los labios, ¿no? Entonces, en la imagen se puede observar justamente una reacción de hipersensibilidad mucho más grave, de tipo 3, en la cual se ve una tumefacción del rostro, ¿no? Con lo que son los párpados inflamados, lo que es los labios también tumefactos o inflamados, por lo que es la reacción alérgica. Esto es un poco más grave, entonces hay que tener cuidado porque si se inflama la laringe, esto puede cortar la respiración. Y finalmente tenemos la reacción mediada por células, que sería la reacción de hipersensibilidad de tipo 4. Este tipo de reacciones es la más grave que se puede presentar. Ya las células del sistema inmunológico se activan casi en su totalidad y empiezan a atacar y producir ciertos complejos inmunitarios que pueden inflamar todo el organismo. A esto se conoce como shock anafiláctico y es peligroso porque puede llevar a la muerte al paciente. Para poder determinar
alergia a algún medicamento, entonces existe lo que es los test de alergia, que los realizan los alergólogos. Entonces, estos profesionales van colocando pequeñas cantidades de distintas sustancias, pueden ser penicilina, lo que es el polvo, lo que es algún extracto de pelo de animales, y así varias sustancias que normalmente se conoce que son sustancias alergénicas, es decir, que producen alergia. Y donde se vea la aparición de esa mancha roja eritematosa, entonces quiere decir que esa persona es alérgica a esa sustancia. Por tanto, ya en el futuro va a evitar esa sustancia para que no le genere una reacción alérgica. Con respecto a la toxicología prenatal y teratogénesis, esta rama de la farmacología va a estudiar los efectos que van a tener algunos fármacos en la formación de los embriones o en la formación de los nuevos seres que se están gestando en el vientre materno. Los efectos tóxicos pueden llegar o llegan a interferir con el normal desarrollo prenatal, es decir, antes del nacimiento. Entonces, cuando alteran la formación del bebé dentro del vientre materno, se habla de una teratogénesis, una alteración o una inhibición en la formación de los tejidos normalmente que deberían presentarse en lo que es el bebé. Esta teratogénesis es una reacción a largo plazo y esto no puede solucionarse porque ya cuando nace el bebé, entonces la alteración ya está presente y no se puede regenerar lo que son las extremidades en este caso o los órganos que han sido afectados por este tipo de reacción. Uno de los medicamentos que se ha visto y se ha proscrito posteriormente porque ha sido responsable de estos casos de teratogénesis es la talidomida. La talidomida era un medicamento que en su época se ha comercializado y se ha vendido como un medicamento para lo que son los efectos del embarazo. Las mamás entonces cuando están en etapa de gestación, el primer mes o los primeros meses tienen reacciones de náuseas, vómitos, malestar general, y lo que es inflamación en las piernas y varias otras reacciones. Entonces, los fabricantes de este medicamento lo han vendido para disminuir todo lo que son estos efectos del embarazo. Las mamás lo consumían y efectivamente disminuía lo que era las náuseas, vómitos. Pero posteriormente, cuando nacía el bebé, entonces nacía con esta teratogénesis que se conoce como amelia o focomelia. La amelia es la falta de formación de alguna extremidad, puede ser los brazos, las piernas. Y la focomelia es cuando se genera la extremidad, pero solamente un pequeño esbozo. En este caso, en la niña se puede observar un bracito muy pequeño, también en el niño un bracito muy pequeño. Entonces eso es una focomelia, que es una falta de desarrollo de la extremidad. Producto del uso de este medicamento, entonces los bebés que han nacido de mamás que han consumido este medicamento han nacido con este tipo de alteración que se llama la teratogénesis y dentro de las teratogénesis sería la amelia y la focomelia. Esto posteriormente ha hecho que se demande a la empresa y se trate de resarcir los daños que se han hecho, pero lamentablemente ya los bebés en ese entonces que han nacido con esa condición han tenido que crecer ya soportando lo que es la falta de desarrollo de esa extremidad. Por tanto, esto ha hecho conciencia de que los medicamentos durante la gestación, el embarazo, no pueden utilizarse de forma libre. Tiene que tener respaldo, ¿no?, con información científica y no se puede experimentar con las mamás. En este caso, este medicamento no se tenía muchos estudios, no se conocía exactamente los efectos. Entonces se han dado a las mamás y el resultado ha sido este tipo de teratogénesis que se ha presentado. Muy bien, con esto hemos concluido lo que es el tema 4 de farmacología. Hemos hablado sobre lo que es la farmacodinamia y los efectos colaterales que se puede tener con el uso de los medicamentos. Muchas gracias a todos por su atención y próximamente nos encontramos con otro tema de farmacología. Hasta luego todos.